Bienvenidos, bienvenidos a esta tarde-noche en la que tenemos el gusto de compartir este espacio con el juez Carlos Varela, a quien agradecemos como siempre su asistencia y su participación en los eventos que tenemos. La abogada Nelly Zapata, muchísimas gracias por siempre también apoyarnos en este tipo de eventos. Es un gusto para nosotros saludarles por parte de California Western School of Law y del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia en esta tarde de junio. Estamos empezando ese tema tan interesante en el que, por supuesto, vamos a tener el experto, el juez Carlos Varela, respondiendo a las preguntas de nuestra embajadora honorífica de nuestro programa de maestría en Derecho con especialización en litigación oral. La abogada Nelly Zapata es maestra de nuestra, egresada de nuestra cuarta generación, si no mal recuerdo, y ella es embajadora honorífica representando a México. La abogada Nelly Zapata es defensora pública federal en la Ciudad de México y el abogado Carlos Varela es egresado también de California Western School of Law en la generación de 1998, si no mal recuerdo, y bueno, actualmente funge como juez en el condado de San Diego y también es docente de nuestro programa de maestría en Derecho con especialización en litigación oral. Él actualmente está con nosotros impartiendo las materias de Derecho Penal y pues es un gusto, como siempre, tenerlo con nosotros. Así que no les quito más tiempo, les agradezco a todos su asistencia y por supuesto estaremos aquí al pendiente a través del chat. Les pido entonces que cualquier duda que les surja puedan hacerla de inmediato a través del chat y en su momento la maestra Nelly estará leyendo las respuestas, las preguntas para que el juez Varela pueda dar respuesta a ellas. Entonces le pedimos que a la maestra Nelly el formato de esta sesión es preguntas con respecto específicamente al tema que nos ocupa esta tarde y posteriormente pues pasaremos a esa etapa de preguntas que, repito, y una vez más les pido, nos apoyen a escribir por medio del chat. Muchísimas gracias a todos y maestra Nelly, el espacio será suyo. Ay, muchas gracias, querida Ruby, por la presentación. Te saludo con el gusto de siempre. Muy buenas tardes a todas y a todos. Celebramos con muchísimo agrado. Nos acompañan esta tarde. Es un honor que el juez Carlos Varela, a quien lo personal admiro mucho, uno de los mejores jueces en California y qué decir como maestro de la maestría que imparte Cal Western School of Law. Es excelente maestro en la materia de Derecho Penal y para mí fue un honor ser su alumna. Estimado juez Varela, le saludo con mucho gusto y respeto. Nos honra con su participación esta tarde. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias, licenciada. Es un honor de estar con ustedes, Ruby. Gracias por la invitación y siempre yo feliz y encantado de poder participar en este tipo de eventos y pues compartir ideas, escuchar sus preguntas y hablar de temas pues que me interesan mucho. Entonces gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Pues bien, hablar del tema de los derechos y protecciones del imputado antes de juicio, sin duda, es un tema bastante extenso y obviamente nos remite a la Constitución americana, que es quien nos da las protecciones, bueno, quien les da las protecciones a los individuos cuando hablamos de imputados o cuando hablamos de acusados. Sí, la Constitución americana es la base de los derechos del individuo y viene de la Declaración de Derechos. Para darles un poco de historial de la Constitución americana, se ratificó en 1789. Pero si uno lee la Constitución, lo que la Constitución de 1789 hace, describe el gobierno, describe el poder del presidente, del poder judicial, del Congreso, pero la Constitución no habla de los derechos del individuo. Entonces, lo que ha pasado, la Constitución se ha enmendado 27 veces y parte de esas enmiendas son enmiendas específicas que se enfocan en los derechos del individuo. Y de esa Constitución, de ese papel, vienen los derechos que protegen al individuo en casos penales. Entonces, un penalista en Estados Unidos, el enfoque del trabajo es evaluación de la Constitución y la jurisprudencia que viene de la interpretación
estas enmiendas? Bien, y en relación a, bueno, quiero enfocarme en sí, juez, en la sexta enmienda. La sexta enmienda nos habla de principios en donde se encuentran estos derechos, ¿no? de los acusados o del imputado. Y entre esos derechos es el derecho a tener un juicio rápido y un juicio público, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede decir sobre este punto? Les puedo leer lo que dice la sexta enmienda y van a ver cómo funciona la jurisprudencia en Estados Unidos. La sexta enmienda dice lo siguiente: en todos los procesos penales, el imputado gozará del derecho a un juicio público y rápido por un jurado imparcial del estado y distrito en que se haya cometido el delito. Bueno, esa es una frase nomás de la sexta enmienda. Pero ahí que nos dice, bueno, el imputado va a tener un derecho a un juicio público. Quiere decir que si uno llega a las salas en Estados Unidos, ustedes pueden entrar a ver audiencias. Pueden venir cuando vengan a San Diego, aquí donde tienen su casa, pueden ir a los juzgados y pueden ver audiencias, pueden ver juicios, pueden entrar a cualquier sala. Hay excepciones a ver audiencias. Entonces son juicios públicos. La idea es que hay transparencia. Quiere decir que el público puede entrar, puede evaluar qué es lo que pasó, la familia del imputado puede entrar a ver qué evidencia hay contra mi pariente, mi familiar, mi hermano. La familia de la víctima puede entrar al público a ver, bueno, qué evidencia hay contra la persona que le cometió este delito a mi querido, ¿no? Entonces, audiencias públicas, ¿verdad? Y rápido. Todo es con tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una sala de audiencias familiares. Entonces, las audiencias, ahorita estoy programando audiencias en enero del 2022. Eso casi no pasa en las salas penales, porque en las salas penales se trabaja con tiempo. Por ejemplo, el acusado tiene el derecho a tener un juicio entre ciertos días. Típicamente depende del delito, 60 días, 90 días. Para extenderlo fuera de ese tiempo, vamos a decir que es 60 días, todo se hace con el permiso del acusado. Entonces, si el acusado dice, no, yo no quiero dar permiso, se le va a presentar su juicio entre 60 días o 90 días, como les digo, depende del delito, ¿verdad? Si es un delito menor, ese juicio se programa en 30 días. Entonces, si el acusado dice, bueno, me acusaron de un delito menor, yo ya quiero mi juicio, ese juicio se va a hacer en 30 días. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un juicio rápido. Todo, si se extiende el tiempo, es con permiso del acusado. Si el acusado no quiere dar permiso, se hace entre ese tiempo. Entonces, ese derecho viene de la sexta enmienda, el derecho a tener un juicio rápido. ¿Y por qué tenemos ese derecho? Con la idea que no queremos a una persona detenida, que se quede detenida 1 año, 2 años, 3 años, porque no hay suficientes juzgados y suficientes jueces para escuchar la audiencia, ¿verdad? Es violar el derecho, la sexta enmienda del acusado. Por eso en el sistema americano hay muchos jueces penales. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos tener muchos jueces para escuchar audiencias porque estamos trabajando con un tiempo limitado. Entonces, otra parte de la frase, por un jurado imparcial. Bueno, aquí trabajamos con un jurado popular. Eso quiere decir que a las personas de la comunidad reciben por correo órdenes que se tienen que presentar al juzgado para participar como miembros del jurado. Los miembros del jurado deciden si una persona es culpable o no, pero es un jurado imparcial. Las personas tienen que ser imparcial. Otro derecho que viene de la sexta enmienda. Y tiene que ser en el estado y en el distrito en que se haya cometido el delito. Entonces, el juicio no va a ser en otra comunidad, va a ser donde ocurrió el delito. ¿Por qué? Porque la comunidad donde ocurrió el delito tiene el derecho a escuchar y ver qué es lo que pasó. Todos estos derechos vienen de la sexta enmienda. Bueno, el acusado tiene el derecho a ser informado de la naturaleza y la causa de la acusación y ser confrontado con los testigos en su contra. Estas son las palabras de la sexta enmienda. Bueno,
tiene el derecho a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación. Eso quiere decir que el acusado le tienen que avisar entre cierto tiempo de qué lo están acusando. Entonces, como típicamente funciona, si yo soy detenido por un delito, arrestado, el fiscal tiene 3 días hábiles para decidir si va a haber cargos o no contra mí. ¿Verdad? En 3 días hábiles, el fiscal tiene que presentarme a mí en el juzgado y me tiene que presentar el documento, la acusación, donde se me informa de qué me acusan. Otra vez llegamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no queremos a una persona detenida 1 mes, 2 meses, 3 meses sin saber por qué lo están deteniendo. ¿Verdad? El fiscal otra vez trabajamos con tiempos. Tiempo limitado para decidir si va a haber cargos o no. Y el acusado necesita ser avisado de qué es la causa, de qué lo acusan. ¿Verdad? Y eso se le informa en frente de un juez. En 3 días tiene que presentarse a un juez. El acusado es informado de qué delitos ocurrieron, de qué lo acusan. El acusado tiene el derecho y le pregunta al juez si se va a declarar culpable o no culpable. Típicamente en esa primera audiencia se declara no culpable porque es la primera vez que conoce a su abogado y su abogado no sabe qué evidencia existe. ¿Verdad? Entonces, pero esa es la primera audiencia que tiene el acusado. Todo esto viene de esa frase, lo que hablamos de la sexta enmienda. ¿Verdad? Tiene el derecho a confrontar los testigos en su contra. Otro derecho que viene de la sexta enmienda. Eso quiere decir que el acusado tiene el derecho a confrontar por medio de su abogado a los testigos que lo acusan. Eso quiere decir que el fiscal no puede entregar documentos, declaraciones de testigos y usarlas en contra del acusado. ¿Por qué? Porque eso le niega al acusado el derecho a confrontar a los que lo acusan. Esa persona tiene que tomar el estrado bajo juramento y testificar en frente del acusado. En casos de violación de niños, los niños testifican. ¿Por qué? Porque el acusado tiene ese derecho bajo la sexta enmienda a confrontar los testigos. Entonces el defensor va a poder cuestionar a ese niño. Porque la sexta enmienda garantiza ese derecho a confrontar los testigos en su contra. ¿Verdad? Tienen derecho, otra parte de la sexta enmienda, de tener el proceso obligatorio para la obtención de testigos a su favor. Eso quiere decir que el acusado tiene el derecho de conseguir órdenes judiciales para que el juez ordene a testigos que se presenten al juzgado a testificar en apoyo del acusado. Entonces, por ejemplo, si hay un testigo que vio o que el acusado estuvo, un testigo de coartada, ¿no? El abogado del acusado puede conseguir una orden judicial ordenando a esa persona que se presente al juzgado para testificar en favor del acusado. Otro derecho bajo la sexta enmienda. Y finalmente, a lo que vamos, licenciada Nelly, y contar con la asistencia de un abogado para su defensa. Entonces, todo esto viene en la sexta enmienda. El acusado tiene el derecho a tener un abogado. Si no tiene los recursos para conseguir un abogado, un abogado se le asigna. Típicamente es un abogado que es en San Diego tenemos lo que se llama el abogado de oficio, ¿no? Un defensor que se le asigna al acusado en esa primera audiencia para poder representarlo y defenderlo. ¿Verdad? Y es un derecho que viene bajo la sexta enmienda. Entonces, la sexta enmienda tiene mucha información, ¿verdad? Mucha información, muchas protecciones del individuo y de esta sexta enmienda vienen muchos casos, mucha jurisprudencia que aplica la sexta enmienda, que nos da otras reglas para poder desarrollar la sexta enmienda en los casos penales. Sí, por ejemplo, en este punto, señor juez, en el tema, en las protecciones de la sexta enmienda, hay un tema en particular que me interesa relacionado con el derecho a un abogado. La pregunta aquí sería, ¿se requiere la presencia de un abogado
durante una rueda de detenidos, después de que se ha hecho una acusación. Y también me gustaría que hablara un poquito en relación después del reconocimiento de la rueda de detenidos, al reconocimiento que se puede hacer en juicio abierto. Bueno, dos preguntas muy importantes. ¿Cuándo se asigna, cuándo el acusado puede contar con la asistencia de su abogado? Es la primera cosa que tenemos que determinar. Bajo la ley, una persona tiene el derecho a un abogado cuando ya hay una acusación, o sea que si el fiscal formalmente acusó al acusado y estamos en una etapa crítica del caso. ¿Ya? En mi punto de vista, la etapa crítica del acusado es la primera audiencia. La primera audiencia que va a tener con un juez, donde el acusado le van a preguntar si se va a declarar culpable o no culpable. Es una etapa crítica porque el acusado en ese momento puede decir algo que pueda dañar su caso. Esa es una etapa crítica. Entonces, en ese momento, el acusado ya se le debe asignar un abogado. Y en el sistema actual, así funciona. En esa primera audiencia, el juez, si el acusado no tiene los recursos para un abogado, le asigna un abogado en ese momento. Entonces, antes de hacer esa decisión de declararse culpable o no culpable, el acusado va a hablar con su abogado. El abogado, si sabe lo que está haciendo, le va a decir, declárate no culpable, dame oportunidad de evaluar tu caso, ver la evidencia, y luego vamos a ver qué se puede hacer en este caso. ¿Verdad? Bueno, entonces, llegando a la pregunta de la rueda de sospechosos. Eso depende, el derecho a abogado depende cuándo se hace la rueda de sospechosos. Si estamos en la etapa de investigación, o sea, estamos en la etapa antes de que el fiscal presente la acusación en el juzgado, ¿verdad? Estamos investigando el caso, el acusado no tiene derecho a un abogado. Entonces, en esas situaciones no se requiere un abogado. Y así típicamente funciona, ¿no? El acusado ni sabe que lo están investigando, llega a la policía, tiene una orden judicial para hacer una rueda de sospechosos, hacen la rueda sospechosa, que es otro tema, ¿no? Que tiene que ser una rueda de sospechoso justa, y se hace la rueda de sospechosos. Bueno, esa rueda de sospechosos, si el acusado lo identifican, si fue hecha de una forma justa, tiene validez, es evidencia que se puede usar en el caso. Pero vamos a decir que ya se le asignó un abogado, ya empezó la acusación, ya no estamos en la etapa de investigación, estamos en la etapa de acusación. En esa situación, el abogado necesita estar presente. Necesita estar presente para la rueda de sospechosos. Si la fiscalía quiere obtener ADN o otras pruebas, ya tiene su abogado. El abogado necesita participar y poder objetar a esa investigación que tiene seguimiento después de la acusación. Entonces, estamos hablando de etapas diferentes. Etapa de investigación, que es antes de la acusación, y la etapa que viene siendo investigación después de la acusación. Dos cosas totalmente diferentes y eso afecta mucho el derecho a un abogado. Voy a hacer una última pregunta en relación a la sexta enmienda, porque me gustaría también abordar un poquito la cuarta y quinta enmienda, que también habla sobre las protecciones del imputado o del acusado. La pregunta sería en relación al derecho de confrontación. Aquí, ¿qué sucede se puede admitir una declaración contra el acusado de un testigo no disponible para testificar cuando el acusado no tuvo la oportunidad de confrontarlo? Es muy difícil. Es muy difícil bajo la sexta enmienda poder presentar declaraciones de testigos cuando los testigos no están presentes, no se pueden confrontar. Hay ciertas excepciones, pero son muy limitadas. Típicamente en esa situación, el juez no va a dejar que esas declaraciones se usen, se presenten, porque el acusado tiene el derecho, por medio de su abogado, poder confrontar al testigo. Bien, gracias. Ahora quiero enfocarnos en la cuarta enmienda, en lo particular cuando se habla de las protecciones contra los registros ilegales. Sí, y es otro tema muy interesante y
esta clase de procedimientos penales me encanta porque habla de las protecciones del individuo, ¿no? Y son protecciones contra el gobierno. Estas enmiendas, cuando hablamos de la cuarta enmienda, la quinta enmienda y la sexta enmienda, son protecciones que tiene el individuo contra el gobierno. Entonces, por ejemplo, si uno va a una tienda, un guardia de la tienda lo para, le hace un cacheo, un registro para ver si se robó algo. Eso no involucra la cuarta enmienda. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de actos del gobierno. Cuando hablamos de estas enmiendas, estamos hablando cuando el gobierno hace algo. Cuando hablamos del gobierno, estamos hablando de la policía, una agencia de investigación del gobierno, ¿verdad? Y la cuarta enmienda, otra vez hablamos de términos muy, muy ambiguos, pero se ha presentado mucha jurisprudencia tratando de explicar lo que es la cuarta enmienda. Y les voy a leer otra vez la cuarta enmienda para que hagan una idea de qué está hablando. La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece el derecho del pueblo a estar seguro en sus personas, casas, papeles y efectos contra registros y incautaciones irrazonables. No se violará y no se emitirán órdenes judiciales, pero sobre causa probable, respaldada por juramento o afirmación, y en particular describiendo el lugar que se registrará y las personas o cosas que se incautarán. Bueno, lo que nos dice la cuarta enmienda es una protección contra registros y incautaciones que no son razonables. Por ejemplo, estoy en mi casa, la policía no puede llegar a mi casa, entrar y empezar a hacer un registro de la casa. No pueden sin una orden judicial. ¿Verdad? Yo como ciudadano tengo el derecho tengo la protección de la cuarta enmienda que el gobierno puede entrar a mi casa sin una buena razón, sin causa probable. Entonces, ¿qué necesita uno para poder hacer esto? Bueno, necesita una orden judicial. Una orden judicial basada en causa probable. ¿Verdad? Por ejemplo, si buscan una arma que se usó en un homicidio, piensan que yo la tengo en mi casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El oficial, el detective que está investigando el caso, tiene que presentar una declaración bajo juramento en frente a un juez. Y esa declaración tiene que tener causa probable. Causa probable a qué nos referimos. Que ocurrió un delito y es más probable que no que lo que buscan, esa evidencia de ese delito, se va a encontrar en mi casa, lo que quieren registrar. ¿Verdad? Entonces, esa orden judicial, un juez la evalúa, la lee, la firma y da orden para que el detective pueda ir a buscar esa pieza de evidencia. Pero tiene que tener, por ejemplo, tiene que ser respaldada por un juramento de afirmación. Entonces, el detective está enfrente de un juez bajo un juramento, ¿verdad? Se tiene que describir el lugar que se registrará. Va a ser mi casa, tienen que describir mi casa, qué es lo que buscan. No pueden llegar a mi casa y buscar otras cosas. Por ejemplo, si buscan una arma de fuego, tienen que buscar en lugares donde se pueda esconder un arma de fuego. ¿Verdad? Si buscan algo grande, por ejemplo, si buscan, vamos a decir, un automóvil, ¿verdad? Que se usó en un homicidio, no pueden buscar en áreas donde no se puede encontrar un automóvil. No pueden estar abriendo cajones de ropa buscando el automóvil. ¿Verdad? Entonces, hay límites al registro, pero todo viene bajo causa probable. Tiene que ser bajo juramento con un juez. Hay excepciones, pero esa típicamente es la regla cuando hablamos de incautación y registros. Para hacer un registro a una persona, es lo mismo. Si un oficial me quiere registrar, buscar evidencia de un delito, tiene que tener causa probable. ¿Verdad? Que ocurrió un delito y es más probable que no, que lo que buscan está en mi persona. ¿Verdad? Se ocupa una orden judicial. Bueno, y esta cuarta enmienda se puede, un particular puede actuar bajo el mandato de un oficial aplicando la cuarta enmienda. No, es muy difícil. Acuérdense, son actos del gobierno. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la cuarta enmienda, son protecciones contra la policía,
no pueden ser actores privados, ¿verdad? Las enmiendas nos protegen contra el gobierno. Hay una doctrina que yo recuerdo que abordamos cuando hablábamos de esta enmienda, que es la doctrina de plena vista. ¿Sí? ¿De qué trata esta doctrina? La cuarta enmienda lo que involucra es la expectación de privacidad, ¿verdad? Cuando hablamos, cuando se ocupa un registro, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Para un oficial poder entrar a mi casa, se necesita una orden judicial. ¿Por qué? Porque yo tengo una expectación de privacidad. Y ese término viene de un caso muy importante en el sistema americano, que otra vez es un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos donde aplica la cuarta enmienda. Y en ese caso se habla mucho de lo que es la expectativa de privacidad. Entonces yo en mi casa, cuando estoy en mi casa, yo tengo la expectativa de privacidad. Eso quiere decir que yo tengo la expectativa que el gobierno no va a entrar a mi casa sin una buena razón, sin causa probable, para hacer un registro de la casa o para arrestarme o para hacer un registro personal. Yo tengo una expectativa de esa privacidad. Cuando hablamos de la doctrina de plena vista, ahora estamos hablando de algo un poco diferente. Ahora estamos hablando de expectativa de privacidad. Vamos a decir que un oficial está caminando en la calle y en plena vista ve sacos o paquetes de cocaína, de kilos de cocaína en un jardín, ¿verdad? Y lo está viendo en la calle, en plena vista, ¿verdad? En esa situación, uno no tiene la expectativa de privacidad. La expectativa de privacidad no existe, entonces ahora es una excepción a lo que es la cuarta enmienda, porque no tenemos esa expectativa de privacidad. Bueno, también aquí en este punto, ¿qué nos puede decir sobre las protecciones Miranda? Bueno, ahora cuando hablamos del tema de Miranda, del caso Miranda, el término Miranda viene de un caso que es Arizona contra Miranda o Miranda contra Arizona. Es un caso de la Corte Suprema que interpreta lo que es la quinta enmienda. Y les estoy leyendo las enmiendas para que entiendan que de estas frases muy generales vienen una serie de reglas que se desarrollan con jurisprudencia y típicamente son casos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la quinta enmienda nos dice lo siguiente: ninguna persona será obligado en ningún caso penal a declarar contra sí mismo, ni será privado de la vida, libertad o propiedad sin el proceso legal. Bueno, cuando hablamos de lo que es no será obligado en ningún caso penal a declarar contra sí mismo, a lo que se refiere es que cuando el gobierno quiere interrogar a una persona, hay ciertos derechos que tiene la persona, ¿verdad? Tiene el derecho a mantener silencio. O sea, yo, cuando un oficial me arresta aquí en Estados Unidos, yo tengo el derecho a no decir nada. No, pero tenemos que hacer preguntas. ¿Dónde estabas anoche? No, yo no les voy a contestar. No les voy a contestar. Entonces, uno tiene el derecho, en ningún caso penal, a declarar contra sí mismo. En un juicio, el acusado tiene el derecho a mantener silencio. O sea, el fiscal que lo acusa no puede decir, bueno, ahora yo llamo al acusado a testificar. No se puede, porque el acusado tiene protecciones bajo la quinta enmienda. Y otra cosa que el fiscal no puede hacer, no puede decirle al jurado, mire, no quiso testificar. ¿Por qué? Porque es acusado, porque es culpable. Él sabe que es culpable. Por eso no decidió tomar el estrado y contarnos su punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajo la quinta enmienda tenemos el derecho a mantener silencio y el fiscal no puede hacer comentarios sobre ese derecho, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos del caso Miranda, ¿cuándo necesitan presentarse esos derechos Miranda? Cuando hay una interrogación. Eso quiere decir que una persona está bajo arresto. Y cuando hablamos de bajo arresto, ¿a qué nos referimos? Es quiere decir que una persona está con un policía y una persona razonable en los mismos zapatos del acusado no se sintiera como tiene el derecho de irse, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo estar en una calle,
tener un policía enfrente de mí, de cada lado y enfrente de mí, yo en esa situación no me iba a sentir como que tengo la libertad de irme. Uno podía argumentar que en ese momento yo ya estaba bajo arresto, porque una persona razonable, la misma situación, se iba a sentir como que estaba bajo arresto. Entonces, es un factor. El segundo factor es, tienen que ver una interrogación. Quiere decir que le hacen preguntas. Le hacen preguntas a la persona, ¿verdad? Bueno, cuando hay arresto, hay una interrogación, eso involucra lo que son los derechos Miranda. Eso quiere decir que al acusado se le deben de leer sus derechos. Tiene que el acusado reconocer que tiene el derecho a mantener silencio. Tiene que entender que todo lo que él diga a los oficiales en contestar las preguntas se puede usar contra él o ella. Necesita entender que tiene el derecho a tener un abogado presente para asistirlo. Y tiene el derecho de saber que, bueno, si no tiene los recursos para obtener un abogado, se le puede asignar un abogado. Esos son los derechos Miranda. Esos vienen del caso Miranda. Y son protecciones bajo la quinta enmienda para evitar una situación donde el acusado de confesiones, de declaraciones, sin entender sus derechos. Aquí el tema de la autoincriminación también está relacionado con la quinta enmienda. Sí, el derecho a no declarar. Entonces, algo muy interesante, por ejemplo, hablando, y comparo mucho lo que ocurre en los casos penales, en los casos familiares. En los casos familiares, en un juicio, el abogado por ejemplo, de la esposa puede llamar al hombre, al esposo, a testificar, a la contraparte a testificar, forzarlo a testificar. Igual el abogado del señor, del papá, puede llamar a testificar a la esposa, bajo juramento. Eso no existe en los casos penales, por el derecho de no autoincriminarse. El fiscal no puede decir, bueno, señor García, usted es acusado de delito de robo, usted va a ser mi primer testigo, toma el estrado, por favor. ¿Verdad? No, es imposible, porque la quinta enmienda protege ese derecho uno tiene el derecho a mantener silencio y no a autoincriminarse. Tenemos aquí ya dos preguntas en el chat. Una de ellas es, ¿la decisión que acuerda mantener previamente privado de la libertad a un ciudadano debe ser motivada racionalmente? ¿Y cuál es el estándar de prueba que debe usar el juez? Bueno, el juez va a aplicar la ley. Por ejemplo, si estamos hablando de un registro. Y algo que no hemos hablado también es qué pasa cuando hay una violación de los derechos del acusado. Y eso es lo más importante, ¿no? Vamos a decir que hacen un registro legal. Llegan a mi casa sin causa probable, hacen un registro de mi casa y encuentran 2 kilos de cocaína. ¿Qué es el castigo? Bueno, va a haber un castigo administrativo, me imagino, pero el castigo que afecta al caso es que existe la regla de exclusión. Eso quiere decir que el fruto de una violación no es excluida. Y el juez va a aplicar el estándar que viene siendo la ley sobre registros, que es la causa probable, si hay caso probable o no, y si se hizo bajo juramento o no. Y si el juez decide que hay una violación, el juez va a excluir esa prueba. Yo he tenido casos, yo antes de ser juez era fiscal, fui fiscal 20 años. Yo tuve casos donde el oficial hizo una detención ilegal, basada en esa detención ilegal que no fue basada en causa probable, se excluyó todas las pruebas del caso, ¿verdad? Y se pierde el caso. O sea, el fiscal se queda sin pruebas, no las puede usar y no tiene evidencia que presentar porque toda fue excluida y el caso se anula. Otra pregunta es, ¿de qué forma o cómo es que el jurado popular toma la decisión de culpabilidad de una persona en juicio? Es decir, ¿debe seguir ciertas reglas o lo hace de forma libre? ¿Quién? No entendí la pregunta. ¿El juez o quién? Permítame. ¿Se la puedes leer otra vez? ¿De qué forma o cómo es que el jurado popular toma la decisión de culpabilidad de una persona en juicio? Es decir, ¿debe seguir ciertas reglas o lo hace de forma libre? Muy, muy buena pregunta. Entonces, nosotros trabajamos con un jurado popular
Y uno, cuando uno era litigante, abogado, uno a veces se pone a pensar, bueno, tenemos un caso, un homicidio, que se presenta en 2, 3 meses, pues es un caso complicado. A mí me tocó presentar un juicio, por ejemplo, de homicidio de 1 mes, frente a un jurado, ¿verdad? Y al final del juicio se le leen unas reglas al acusado, al jurado. Y el jurado son personas que hay ingenieros, hay maestras, o sea, de todas partes de la comunidad que representan los miembros del jurado. Y se le leen el estándar y las reglas que van a aplicar al caso. El estándar para evaluar si una persona es culpable o no es si el fiscal tiene la carga de la prueba, es el órgano acusatorio, y si el fiscal pudo comprobar el caso más allá de una duda razonable. Ese es el estándar. No es más allá de toda duda razonable, es más allá de una duda razonable. Entonces, aplicando ese estándar a la evidencia que se presenta, el jurado decide si el fiscal pudo comprobar su caso más allá de una duda razonable. Estamos hablando de un jurado de 12 personas. El fiscal tiene que convencer a cada persona, 12 personas, que se comprobó el caso más allá de una duda razonable, aplicando los elementos del delito a la evidencia y tienen que decidir si se comprobó más allá de una duda razonable. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo se manejan en supuestos en que necesitan allanar o registrar a la persona o automóviles de urgencia cuando está a la espera de la orden judicial? ¿Produciría la potencial pérdida de la prueba o recolectar? Bueno, entonces hay excepciones y hemos hablado de excepciones a la regla de causa probable. Entonces, por ejemplo, la policía puede llegar a una casa. Si hay un peligro que vayan a destruir prueba, hay evidencia que eso vaya a pasar, el policía puede entrar a la casa, sacar a todas las personas de la causa, cerrar las puertas y esperar la orden judicial. Igual con un automóvil, ¿no? Detienen sacan al conductor del automóvil, lo tienen detenido en un lado, esperando la orden judicial y luego se hace el registro del automóvil. Entonces, es lo interesante de este curso, es que hay tantas excepciones a estos temas. Por ejemplo, a la regla Miranda, ¿verdad? Que acabo de explicar. Hay una excepción si hay una emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, el acusado cometió un robo. Cuando estaba dentro de la tienda, cuando cometió un robo, tiró el arma. Y esa arma se quedó dentro de la tienda. En el caso que nos dio esta regla, el oficial no le leyó los derechos Miranda al acusado. Le dijo, oye, ¿dónde está el arma? Y no está el arma porque hay un peligro que un niño encuentre esa arma. ¿Eh? Y el acusado dije, no, la dejé donde está el pan. Vamos a decir que algo sí pasó, ¿no? Y el oficial fue y encontró el arma. La Corte Suprema encontró que esa era una excepción, emergencia, ese tipo de emergencia. Entonces, para muchas situaciones hay excepciones que nos podemos entrar muy en fondo, pero el registro de un automóvil tiene muchas excepciones también. Otra pregunta más. ¿Cómo juega la figura del testigo de identidad reservada con la sexta enmienda, derecho de confrontación del imputado? Bueno, entonces vamos a decir que hay un testigo que vio el delito, ¿no? Se hizo un registro durante la investigación y el testigo pudo identificar al acusado. Bueno, el derecho a confrontar. Esa declaración que se hizo afuera de la sala no se puede usar. Ese testigo tiene que testificar. Entonces, esa persona va a testificar y el fiscal le va a hacer una serie de preguntas. El 5 de agosto, ¿dónde se encontraba? En tal y tal lugar. Y descríbanos qué es lo que vio. Vi a un hombre armado, entró al banco y hizo lo siguiente, disparó. Usted ve a la persona que entró a ese banco y disparó. Aquí en esa sala, sí, ahí está sentado enseguida de su abogado. ¿Ya? Bueno, en ese momento, o sea, el abogado del acusado va a tener el derecho de confrontar esa identificación, ¿verdad? O vamos a decir que el testigo no pudo identificar en la sala, pero el fiscal puede introducir esa declaración previa.
Bueno, a usted se le enseñó una rueda de sospechosos. En esa rueda de sospechosos, ¿usted pudo identificar a una persona? Sí. ¿Ya? Entonces pueden presentar evidencia de esa identificación previa. Pero el punto es que cuando hablamos de confrontación, el defensor, el abogado de defensa va a poder confrontar al testigo en el contrainterrogatorio, que dicen que es la máquina más eficaz para llegar a la verdad, es poder confrontar al testigo, buscar las debilidades de ese testigo, a ver si tiene prejuicios, a lo mejor hay razón por qué esta persona va a mentir, hay debilidades en su testimonio. El abogado defensor va a poder extractar todo eso y poder tratar de dañar la credibilidad del testigo. Y es algo muy típico. ¿Verdad? Yo como fiscal presenté a muchos testigos. Cuando yo hice mi interrogatorio del testigo, me senté sintiendo muy a gusto. Ay, qué bien. El testigo testificó de una forma excelente. Y luego el abogado defensor, que es un abogado que sí sabe lo que está haciendo, lo hace pedazos. ¿Verdad? Y es cuando uno se da cuenta de la verdad, viendo el contrainterrogatorio. Y es el derecho de confrontar bajo la sexta enmienda. Cada testigo se puede confrontar bajo la sexta enmienda. Hay excepciones, pero típicamente existe el derecho a confrontar. Únicamente ya voy a realizar 2 preguntas porque ya el tiempo se nos está terminando. La penúltima pregunta sería, ¿un acusado puede decir de qué forma puede ser juzgado? Es decir, ¿bajo un jurado o un juez? Y si es así, ¿qué tan común es que sea juzgado por un juez? Típicamente es juicio con jurado. Si las dos partes están de acuerdo, que viene siendo el fiscal y el acusado, pueden tener un juicio con un tribunal, con un juez, decidiendo si se comprueba el caso más allá de una razonable. Esa es la excepción. ¿Verdad? Se tiene que hacer con permiso del acusado y el fiscal tiene que estar de acuerdo. Bueno, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando típicamente los hechos no están en cuestión. O sea, ya sabemos qué pasó y estamos hablando de un tema de derecho. Estamos hablando, por ejemplo, de una ley novedosa. Y esa ley novedosa, el defensor quiere tratar de confrontar esa nueva ley. ¿verdad? Queremos que el juez haga una decisión sobre la legalidad de esa ley. ¿verdad? Entonces ahora estamos hablando de algo más fuera de lo típico. Y eso casi no se ve. Aquí típicamente cuando entran a los juzgados van a ver un juicio con jurado popular. Otra pregunta es, en relación a la teoría del fruto prohibido al que hizo referencia, ¿cómo juega la teoría de la fuente independiente? Sí, bueno, vamos a decir que el ejemplo voy a empezar un ejemplo. Vamos a decir que el acusado, vamos a decir que yo soy el acusado, yo maté a mi esposa y la enterré en mi patio, atrás de mi casa. La policía llega a mi casa y entra sin registro, entra a mi casa, me empieza a hacer preguntas sobre dónde se encuentra mi esposa y yo confieso, la enterré atrás en mi patio. Bueno, si a la vez un vecino vio que yo estaba escarbando y el cuerpo de mi esposa estaba enseguida donde yo estaba escarbando. Entonces, hay una fuente independiente de la misma evidencia. Entonces, si ese vecino no existiera, esa evidencia no se iba a poder usar. ¿Por qué? Porque es fruto del árbol envenenado. Violación de la cuarta enmienda, entrar a mi casa de una forma ilegal y violación de la quinta enmienda. Conseguir una confesión sin leerme mis derechos Miranda. Entonces, típicamente esa evidencia, el cuerpo de mi esposa, fuera excluido. Pero como hay una fuente independiente, el vecino hablándole a la policía diciendo, no, aquí Carlos está enterrando a su esposa, creo que está muerta. Ese es un ejemplo de una fuente independiente. En esta situación, esa evidencia se puede usar porque hay una fuente independiente de esa evidencia. Es un ejemplo de fuente independiente. Aquí hay una pregunta que me parece interesante. Dice, de manera general, ¿cómo es el descubrimiento probatorio de las partes previo a un juicio oral y cuáles son los derechos del acusado en tal parte? Sí, y las reglas de descubrimiento son un tema muy, muy importante. El acusado
tiene el derecho de recibir todas las pruebas que apoyan su defensa y toda la evidencia que el fiscal va a usar en su contra. Y es un tema muy, muy difícil. Por ejemplo, en casos muy complejos, hay mucha evidencia. Aquí se usa la idea, las cámaras, que todos los oficiales traen cámaras y están grabando. ¿Verdad? Entonces, te imaginas, en un caso de un tiroteo donde se mueren 3 personas, yo tuve un caso de esos, había 70 oficiales que llegaron a la escena, todos con cámaras prendidas, todos escribieron reportes, todos escribieron notas. ¿Verdad? Yo como fiscal era responsable de conseguir todas esas pruebas y poder evaluarlas y dárselas a la defensa, porque no quería ser acusado de violar ese derecho de descubrimiento. Entonces es un tema muy, muy, muy difícil. El estrés de un caso complejo no es el caso. Muchas veces es conseguir todas las pruebas. Si hay un detective que escribió notas y esas notas apoyan la teoría del caso de la defensa, y si el fiscal no le da eso a la defensa, es violación de la regla de descubrimiento. Porque el acusado tiene el derecho a toda la prueba que apoye su defensa. Y uno como fiscal a veces ni sabe qué es la teoría del caso de la defensa. ¿Ya? Entonces, la regla típica es del fiscal es, quiero darle todo a la defensa. Quiero darle todo. Y cada fiscal tiene su diferente teoría de cómo manejar descubrimiento. Mi punto de vista era, le voy a dar todo. Quiero que tengan todo porque no quiero que me acusen de andar escondiendo pruebas. ¿Ya? Entonces, es un tema muy, muy importante. Hay violación de las reglas del descubrimiento. Puede terminar con la anulación del caso. Puede terminar con el fiscal perdiendo su licencia de abogado por violación de la regla de descubrimiento. Es una regla muy, muy importante en el sistema penal. La última pregunta, en la cual voy a formular 2 a la vez. Dice, el acusado puede ser es en relación al contrainterrogatorio, que si el acusado puede ser contrainterrogado por el fiscal cuando éste decidió declarar y si las preguntas sugestivas están permitidas en el contraexamen. Sí, entonces, excelente pregunta. Y ya cuando el acusado toma el estrado, testifica y abre la puerta, y ahora el fiscal puede contrainterrogarlo. ¿Ya? Y el fiscal en ese momento va a poder hacer las preguntas. Para hacer un contrainterrogatorio correcto, deben ser preguntas sugestivas. ¿Ya? Entonces, se pueden hacer preguntas abiertas, pero no sé por qué vamos a querer hacer una pregunta abierta a un testigo contrario. No le queremos dar al testigo la oportunidad de explicar. Entonces, vamos a hacer la pregunta sugestiva para controlar el testigo. Entonces, vamos a hacer preguntas sugestivas, que viene siendo la técnica adecuada en un contrainterrogatorio, para poder controlar al testigo y extractar la información que queremos de ese testigo. Pero ya que el acusado testifique, ya abre la puerta a ser contrainterrogado de una forma muy agresiva y puede ser una forma sugestiva. Ya, ¿verdad, Ruby? ¿Sí? Sí. Okay. No, me encanta que existan muchas preguntas y que mucha gente esté muy atenta y, por supuesto, muy participativa. Obviamente, este tipo de temas es muy extenso y entiendo que se salieron del tema un poco con las preguntas, pero es normal y, bueno, no me queda más que invitar a las personas que nos están escuchando a que sean parte de nuestro programa de maestría, con el que ustedes pueden, por supuesto, conocer un poco más de estos temas. Y la última pregunta que yo me atrevo a hacerle al juez es ¿cómo es que usted pudiera recomendar este programa? ¿A quién lo cree que le convenga estudiar este programa, juez Varela? El litigante es importante aprender un poco del sistema americano, entender la jurisprudencia americana y compararlo a los sistemas de cada país y ver, bueno, dónde hay cosas que yo pueda ver, cosas que pueda aprender para poder hacer cambios en mi país, aplicarlos en mi país. Y también hablamos mucho de técnica, de cómo se presenta evidencia, ¿no? Como si un testigo dice algo diferente en una audiencia, que el abogado, el litigante, cómo va a responder, cuál es la forma adecuada de responder a algo que, como por ejemplo, impugnar a un testigo, ¿no? Tiene su técnica y todo eso se platica en el curso, ¿ya? Pero eso es algo muy, muy,
muy divertido. Estos temas son muy, muy divertidos y se me pasa el tiempo muy rápido porque es algo que cuando hablamos del derecho de la persona, a mí es algo que me interesa muchísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, respondiendo a la pregunta que me hacen por aquí de si las clases son presenciales, la respuesta es no, las clases siempre han sido virtuales desde que se inició con este programa. Tenemos ya 7 años con esta maestría y los 7 años ha sido un programa virtual. Tenemos o teníamos la posibilidad de que vinieran a San Diego para inicio y para final del programa. Inicio en agosto y final en noviembre de cada uno de los años, ¿no? Cuando concluye el año de escuela. Sin embargo, por obvias razones, en esta situación de salud, no hemos podido restablecer el programa como tal. Este año se inician ya en agosto, la convocatoria está por terminarse para iniciar la nueva generación de estudiantes de maestría, pero va a ser todo de manera virtual el inicio, esperando por supuesto que ya para noviembre de 2022 puedan venir a California quienes estén por titularse en esta generación. Por supuesto, bueno, quienes no han podido venir en estos 2 años vendrán en alguna otra ocasión. Estamos preparando también una ceremonia especial para quienes no pudieron venir este año y pues bueno, para poder apoyar un poco en que tengan esta experiencia de viaje en San Diego. Pero la respuesta específica es que nuestro programa de maestría siempre ha sido virtual. Tenemos 3 horarios disponibles distintos. Tenemos grupos entre semana con el profesor Carlos Varela, por ejemplo, que le está dictando clases en miércoles y jueves, en los grupos que tienen clases miércoles y jueves. Tenemos otro grupo que está en viernes y sábados y otros grupos donde solamente tienen clases sábado. Entonces, pues depende mucho de cuál sería la disponibilidad de cada uno de los estudiantes para poder estudiar este programa. Voy a compartirles mi pantalla para presentarles un video que tenemos sobre todos nuestros programas y todo lo que hacemos. Permítanme. Aquí está. California Western School of Law es una escuela privada de derecho ubicada en San Diego, California, fundada en 1924. El Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia fue fundado en el 2018 y es el departamento dentro de California Western que administra los siguientes programas completamente en español. Acceso a capacitación. Desde 1998, Acceso capacita en técnicas de litigación oral a abogados en América Latina con la metodología de aprender haciendo. Esta técnica permite a los participantes realizar ejercicios y prácticas con la retroalimentación de abogados litigantes que hablan español y ejercen en Estados Unidos. Maestría en Derecho con especialización en litigación oral. Es un posgrado de Derecho estadounidense dirigido a abogados de América Latina con enfoque en Derecho Penal y Civil. El programa es de un año virtual con clases sincronizadas y asincrónicas. Todos los profesores son abogados litigantes con amplia experiencia docente y práctica. Red Inocente. Busca replicar el modelo de clínica jurídica con estudiantes de Derecho en América Latina. Capacita, da seguimiento y organiza conferencias gratuitas para hacer conciencia de temas importantes como las condenas erradas. Coordina de manera gratuita los esfuerzos de los proyectos y les da las herramientas para mejorar la administración de sus propias clínicas. Concurso Nacional de Litigación Oral y Audiencias Preliminares. Programa de educación con fondos de subsidio del gobierno federal americano, diseñado para capacitar y hacer que los estudiantes practiquen las destrezas aprendidas en simulaciones de mediación, audiencias preliminares y de juicio oral. Los conocimientos adquiridos en este concurso les dan a los participantes la posibilidad de competir en el mundo laboral con mucha ventaja. Brooks International Moot Court Competition. Cada año, los alumnos se enfrentan entre sí, mostrando sus habilidades y destrezas en juicio oral, con apoyo de un asesor académico y la participación de abogados estadounidenses como jueces de la competencia. Ofrece una retroalimentación valiosa a los participantes para mejorar sus técnicas y conocimientos. Esta competencia se lleva a cabo en la ciudad de San Diego, California, donde tienen la oportunidad de presenciar audiencias de juicio oral reales dentro de las instituciones gubernamentales del condado de San Diego y Chula Vista. El Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia está comprometido con la comunidad latina, brindando estos programas y herramientas que tienen como objetivo ofrecer capacitación de calidad para formar abogados éticos y con un sentido de responsabilidad social e impacto positivo en los sistemas de justicia.
Pues listo, ese es el Instituto Latinoamericano de California Western School of Law. Es un placer para mí haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestro auditorio por estar aquí con nosotros y, por supuesto, muchas gracias al juez Varela por su tiempo. Gracias a la abogada Nelly Zapata por también apoyarnos en esta actividad. Con muchísimo gusto estoy a sus órdenes por correo electrónico. Creo que todos aquí tienen mi correo electrónico, si no ahora mismo lo pongo en el chat para que pudieran hacerme cualquier pregunta si estuvieran interesados en alguno de los programas del instituto. Como lo vieron, algunos de ellos son gratuitos, otros tienen algún costo, pero la idea siempre es buscar apoyar a capacitar a abogados en América Latina. Así que muchísimas gracias, muy bonita noche, que tengan un placer. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.